Vamos começar a gravar, tá, Eugenio? Bom dia a todos. Desculpem essa demora em começar o treinamento, senão que tivemos um problema aqui técnico, tá? Bom, deixa eu apresentar vocês, Eugênia, que é do Visit Norway, que dará uma apresentação do Destino Noruega para toda a equipe e agências participantes nesse webinar. Buenos días, Eugenia. Muchas gracias por tu tiempo y queríamos te agradecer nuevamente por todo el apoyo y ayuda para tener este webinar interesante para nosotros. Por favor, Eugenia, puedes seguir con la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a GT Operadora por invitarnos a dar esta presentación sobre Noruega. Siento no poderla hacer en brasileño, en portugués, pero no lo puedo hablar. Pero lo que intentaré es hablar despacio y al final lo más importante son las imágenes y que se os quede una imagen general de lo que es el país. Voy a intentar en algo menos de una hora daros unas pinceladas tanto del verano como del invierno. Vamos a empezar por este vídeo, a ver si funciona. Hello, everyone. If you are anything like me, you like to travel. I prefer destinations where I can be active, outside, in nature. Cross-country skiing, free-ride skiing, surfing, kiting, or floating. And some of my favorite spots are right here in my own country, Norway. Thank you, Lonely Planet, for recommending Norway as one of the best countries in 2022. And even more for recognizing our efforts in trying to become the world's leading sustainable destination. And this is just the beginning. Sustainability is not a quick fix. We must constantly strive to get better. We do it because we believe there is no other way. It is the future's way of doing things. By 2030, the Norwegian travel industry has pledged to cut their footprint by 50%. And this means making tough choices and changing the way we work. We are working hard to do our part, and we hope that you will do your best to travel sustainably as well. Welcome to Norway, and please stay for a while. Muy bien. Ahora seguimos con la presentación. Nada, muchas gracias. Bueno, yo empiezo siempre con este vídeo, que tú ya lo viste también cuando estuve en Brasil, y siempre empiezo por casi siempre empiezo por este vídeo, porque me parece un lujo tener a alguien como el príncipe de Noruega hablando de Noruega y promocionando el destino. Y además tiene tan bonitas imágenes y luego además hace mucho hincapié en algo que es tan importante para Noruega como es la sostenibilidad. Entonces, esto es para que os hagáis una idea de lo importante que es el turismo para Noruega y lo importante que es la sostenibilidad para Noruega. Voy a empezar por algunos datos generales. Bueno, quiénes somos no os voy a contar mucho, ya sabéis que soy Eugenia Fierros, tenemos la oficina en Madrid, pero desde Madrid atendemos tanto a Brasil como a Latinoamérica. Esperemos poder estar más activos en el futuro. Noruega ya sabéis que es el país más al norte de Europa. Somos vecinos de Suecia, Rusia y Finlandia. Aunque no somos de la Unión Europea, somos parte del Tratado Schengen, con lo cual, si estáis viajando por Europa, no hace falta bueno, claro, os van a pedir una identificación, entonces sí que hace falta el pasaporte en el caso de Brasil, evidentemente. Y la moneda, ahora mismo, por un euro, esto está al revés, por un dólar nos dan unas 10 coronas. O sea, la corona noruega está ahora mismo muy débil, lo cual para el temas de turismo es un tema bastante favorable. Algunos números, el 5 es el número de habitantes de Noruega, son tan solo 5 millones de habitantes, para que os hagáis una idea de que es un país muy pequeño, muy extenso. Tiene 13 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una densidad de población también muy pequeña. Noruega es un país muy poco habitado, con muchísimo espacio. 29.000 kilómetros de costa. Es un país en el que el agua es muy importante, porque aquí menciono la costa
pues un poco contando con fiordos, con las islas, con, bueno, todo lo que es la costa, pero también hay que tener en cuenta que en el interior hay muchísimos ríos, lagos, glaciares. Bueno, es un país en el que los fiordos, por supuesto, es un país en el que el agua está muy, muy, muy presente. Y tenemos 3 idiomas y 80 dialectos. Y esto simplemente lo menciono porque es curioso que un país con tan poca población tenga tantos, sobre todo tantos dialectos. Es una muestra de la variedad y de la riqueza cultural del país. Una vez que estamos dentro de Noruega, normalmente las personas que vienen desde Brasil no vienen solo a Noruega, probablemente vengan a hacer un tour por Escandinavia o incluso a veces por Europa. Normalmente yo creo que es más bien por los países nórdicos. Son personas que ya han viajado probablemente a Europa previamente y suele ser como el segundo o tercer viaje a Europa. Una vez que estamos dentro de Noruega, es un país bueno, muy complicado. Tenemos una geografía muy particular con muchísimas montañas, como os decía, fiordos, ríos. Entonces es un país en el que hay más de 1000 túneles, se están construyendo túneles constantemente. Es un país en el que se ha dado muchísima prioridad a que estén todos los noruegos comunicados entre sí. Entonces hay también muchísimos aeropuertos, muchos vuelos internos. Y las carreteras, aquí pongo condiciones desafiantes. Lo que intentamos es que el viaje sea parte de la experiencia. O sea, que no utilizamos las carreteras como un medio de transporte, como pasa, por ejemplo, en España, que simplemente queremos llegar, sino que se trata de disfrutar del paisaje, ya que se viaja bastante despacio. O sea, la media de velocidad son como unos 60 kilómetros por hora, que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar un viaje, que hay que contar con bastante tiempo. Voy a empezar hablando de las ciudades. En Noruega lo más importante es la naturaleza, pero voy a hablar de las ciudades, luego voy a hablar de tanto de los fiordos como del norte de Noruega en verano, que son los destinos más importantes en Noruega para los brasileños, y luego ya pasaremos al invierno. Las ciudades noruegas son todas ciudades pequeñas, muy compactas, con un centro en el que hay muy poquito tráfico. Se pueden recorrer casi siempre, prácticamente todo el centro andando y son muy pintorescas y siempre están muy cerca de la naturaleza. Es una ciudad en la que no tienes sensación de tráfico, de estrés. Son ciudades muy agradables, muy tranquilas y en las que da mucho gusto pasear. La ciudad más grande es Oslo, que es la capital, que tiene tan solo 500.000, bueno, ahora me parece que ya hemos llegado a 600.000 habitantes, es una ciudad pequeña, le llaman la capital entre el azul y el verde, pues porque es una ciudad que vive entre el fiordo y la montaña. Pero luego tiene, además de la naturaleza, tiene muchísimos atractivos culturales, como puede ser el Palacio Real, tiene una fortaleza de la Edad Media, los parques, el Parque Vigeland, el Parque Ekeberg, tiene unos museos súper interesantes como el Museo de los Barcos Vikingos para estudiar la historia de Noruega, el Museo Fram, donde se encuentra el barco en el que se hicieron todas las exploraciones polares, la Galería Nacional y el Museo Munch que se acaban de inaugurar este año. O sea, hay muchísima oferta cultural, muchísima oferta gastronómica y a la vez mucha vida, muchos restaurantes, mucha vida en la calle. Ahora en verano yo he estado esta semana en Oslo, que hacía bastante calor, estaba la gente tomando el sol en unas playas que hay urbanas, que os voy a enseñar ahora una foto. Esto es la Ópera, que es un poco el edificio en el que comenzó todo el cambio que ha tenido Oslo en los últimos 10 años. Bueno, la Ópera se inauguró en 2007 y desde entonces se ha construido prácticamente una nueva ciudad, con nuevos edificios, con nuevos parques, con toda una zona que bordea la costa de la ciudad que es maravillosa. Y aquí podéis ver lo que os contaba antes. En verano en Oslo está la gente así, viviendo en la calle, hay un montón de bares, terrazas, en el fiordo hay un montón de saunas donde te puedes bañar, donde puedes hacer sauna. Bueno, es una ciudad muy especial y muy peculiar. Puedes ir en invierno, por ejemplo, puedes ir a esquiar en el metro. Tienes el archipiélago para hacer excursiones a las islitas, a la naturaleza o simplemente pasear por la ciudad, ver los museos, las tiendas. Es una ciudad muy especial. Y ahora voy a pasar a las ciudades de los fiordos, que empezamos por el sur de los fiordos, Stavanger. Stavanger es la ciudad más al sur de los fiordos noruegos. Es una ciudad que destaca sobre todo por ser la capital del petróleo, eso hace que sea una ciudad bastante rica. Entonces, pues hay buenos restaurantes, está muy cuidada, hay una zona de casas de madera que podéis ver en la foto que es Patrimonio de la Humanidad.
y es como centro de entrada para ver el fiordo Lysefjord, que luego os voy a hablar de él. Y entonces destaca por el petróleo, hay un museo del petróleo y otro museo de las sardinas. Daniel, si ves que hablo muy deprisa, me lo dices. Bergen es la puerta de entrada a los Creo, fiordos creo, noruegos. o Eugenia, Sí, creo que un poco más despacio para que las personas puedan entender. eso es verdad. Y además, ya sabéis que en España vocalizamos poco. Entonces, mil disculpas. Voy a intentar hablar un poco más despacio, porque No te además yo preocupes. tiendo a acelerarme. Entonces, Ya, no te ya, preocupes. pues, más despacio. Si ves que me vuelvo a acelerar, me lo dices. Gracias. Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. En Bergen no podemos olvidar el muelle hanseático, que se llama Briggen, que es patrimonio de la humanidad, que son todas estas casitas de madera de colores que veis en la fotografía. El mercado del pescado, que es un mercado al aire libre que está al lado del muelle. Es una ciudad construida en 7 colinas, rodeada por 7 colinas. También aquí podemos ver la casa de Edvard Grieg, pero sobre todo destaca por ser la ciudad más importante para las excursiones a los fiordos noruegos. Alesund o Ålesund, como le llaman en Noruega, es la ciudad de los fiordos más, es la ciudad más al norte de los fiordos noruegos. Para mí la zona más bonita de Noruega es entre Stavanger y Alesund. Aquí tenemos pues todos los fiordos más importantes, los glaciares, las iglesias de madera, un montón de pueblecitos. Entonces, esta zona es una zona muy atractiva para visitar. Alesund, ¿por qué destaca? Porque es una ciudad que vive muy volcada hacia el mar, está construida en varias islas, como podéis ver en la foto, y entonces ofrece muchas actividades relacionadas con el mar, como visitas a los faros, a la isla de los pájaros o a cualquiera de los fiordos que hay cerca de Alesund, como por ejemplo el fiordo de Geiranger, que luego os hablaré también de él. Y Trondheim no pertenece oficialmente a los fiordos noruegos, está un poquito más al norte, pero también es muy interesante la zona entre Alesund y Trondheim. Ahí tenemos la carretera del Atlántico, es una zona muy costera, con muchos pueblecitos de pescadores, menos turística y con menos gente que los fiordos del sur, y muy interesante. Y Trondheim destaca sobre todo por ser la capital de la tecnología y por su vida cultural. Trondheim tiene la catedral de Nídaros, que es un centro de peregrinación. Y bueno, es un sitio muy interesante para senderismo, para la peregrinación y sobre todo se ha convertido en capital gastronómica de Noruega. Es una ciudad en la que hay muchísima gastronomía, mucho producto local y muy buenos restaurantes. Y Bodo, ya estamos más en el norte, y Bodo sobre todo la menciono porque este año es capital cultural. Entonces, si tenéis algunos clientes que vayan al norte de Noruega este verano, que no dejen de visitar Bodo. Es una ciudad pequeña, pero este verano hay muchísimas actividades, muchísimos conciertos y la ciudad la han puesto realmente bonita. Aquí en esta foto estamos viendo uno de los atractivos de Bodo, que es lo que le llaman Salstraumen, que es el remolino más grande, no sé si es de los más grandes del mundo, desde luego es el más grande de Europa. Y entonces puedes ir en el barco y ver cómo parece que el agua te va a tragar, pero finalmente, de momento, no se ha tragado a nadie. Es una actividad muy, muy divertida para hacer. También hay un glaciar muy cerca y bueno, es interesante. Tromsø, estamos ahora más al norte todavía, estamos ya viajando hacia lo que es la Noruega ártica. Y Tromsø destaca como ciudad por ser la ciudad, un poco la capital del norte de Noruega. Se ha convertido en el centro de las auroras boreales y es un centro un poco de investigación de todo lo que es el Ártico, clima, y es el centro un poco también de las navegaciones polares. Y bueno, es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años y también muy interesante con buenos restaurantes y bueno, es una ciudad con una universidad también muy activa y una ciudad interesante para ver. Y Alta lo menciono porque es la ciudad más grande de lo que le llamamos la Laponia noruega, sobre todo interesante en el invierno. Los fiordos noruegos en verano
Por ahora se están visitando mucho más los fiordos noruegos en verano, aunque se pueden visitar todo el año. Las ventajas del verano, bueno, es que tenemos, aparte del clima, que ahora la verdad que es bastante agradable, aunque puede llover en cualquier época del año, pero tenemos buen clima. Y luego la luz, porque aunque en los fiordos no tenemos el sol de medianoche, en verano tenemos luz, prácticamente hay muy poquitas horas de noche. Los fiordos ya sabéis que es una entrada de mar producida por un glaciar. Antiguamente todo lo que ahora son montañas, todo eso era hielo. Entonces, al irse retirando el glaciar, se quedó la abertura un poco entre las montañas y eso lo ha rellenado el mar. Esos son los fiordos. En Noruega, ¿qué diferencias tienen los fiordos noruegos respecto a otros fiordos, por ejemplo, los de Chile? Pues que son muy accesibles y que tienen vida. O sea, que en los fiordos noruegos hay pueblos, hay vida, hay cultura, hay vida, y eso hace, bueno, eso los hace realmente más, que tengan unas diferencias respecto a otros fiordos, tienen un atractivo propio. Aquí en este mapa podéis ver dónde están situados, están en el noroeste de Noruega. Y hay 4 regiones dentro de los fiordos, pero no hace falta aprenderse los nombres de las regiones. Aquí, como os decía, es un largo, estrecho brazo de mar con mucha vida cultural, el paisaje y el microclima. ¿Por qué le decimos microclima? Porque por Noruega pasa la corriente del Golfo de México. Parece increíble, pero es así. Y eso hace que toda la costa noruega sea relativamente templada. Si vamos a otras zonas de la misma latitud en el interior, en invierno vamos a tener temperaturas muy, muy, muy frías y en verano también vamos a tener más frío que en la zona de Noruega. Como decía, los fiordos se pueden recorrer todo el año. Recomendamos dedicarles tiempo y no hacer solo una ruta en autobús, sino hacer también actividades como puede ser kayak, senderismo, pesca, paseos por el glaciar. Y ahora voy a hacer un recorrido por los fiordos más importantes, que voy a nombrar simplemente 4 fiordos para que os suenen. Estos son los fiordos que están en los principales productos de los más importantes turoperadores. Aunque fiordos hay miles, entonces solo os voy a nombrar los más importantes, pero hay miles de fiordos y yo diría que todos son bonitos, o sea que no nos quedemos solo con estos. Sognefjord, en España le llamamos el fiordo de los sueños, pero porque se lo inventó un turoperador hace años, pero no significa sueño Sogne. Sogne es lo que es la región de Sogne. Y es el fiordo más largo y más profundo. Tiene casi 1000 metros de profundidad y casi 300 metros de largo. O sea, es un fiordo, imaginaros, 300 metros desde el mar. Es un fiordo muy largo. Para la manera mejor para llegar es Bergen, desde Bergen. Y en este fiordo tenemos otros atractivos turísticos como el tren de Flam, que es una actividad que todo el mundo quiere hacer, lo que es la Outland, Balestrand, con hoteles históricos, con cruceros por el fiordo Narofjord, que destaca por ser el fiordo muy estrecho, que es patrimonio de la humanidad. Y esta región yo diría que es como la zona más turística de Noruega, aunque no tenemos masificación, o sea, no vamos a vivir mm, grandes masas a menos que vayamos en días muy concretos en el verano. Geirangerfjord, que es este fiordo que veis aquí, para mí es el más espectacular, le llaman el rey de los fiordos, tiene maravillosas cascadas, tiene atractivos turísticos muy cerca, como Trollstigen, que le llaman la carretera de los trolls, que es una carretera así que hace muchas curvas, muy, muy espectacular. Dalsniva, bueno, es un fiordo que merece la pena hacer. Hay un recorrido en barco que tú entras con el coche en un ferry en una parte del fiordo y terminas a las 3 horas con tu mismo coche o con el autobús al final del fiordo, o también puedes hacer excursiones en un ferry, en un crucero normal para ver lo que es el fiordo desde el mar. Pero yo también recomiendo andar un poco para verlo desde arriba o hacer excursiones en autobús. Hardanger le llaman, estamos ya más al sur, como alrededor de 1 hora de Bergen. Le llaman el jardín frutal de Noruega porque es el lugar donde hay más árboles frutales, más manzanos. Entonces aquí hay también, además de los manzanos, pues claro, muchas manzanas, mucha sidra y muchísimas bodegas de sidra donde se puede ir a probar la sidra, a probar los productos locales. Y cerca también está un sitio que se llama Trolltunga, que es un lugar muy interesante para hacer senderismo.
Y por último, Lysefjord, que este es el fiordo, le llaman el fiordo de Lise, al que se accede desde Stavanger. Es donde se encuentra esta maravillosa roca que le llaman, en España le llamamos el púlpito, en noruego se llama, ay, que se me ha olvidado, ay, bueno, Prekestolen. Prekestolen. Y bueno, yo siempre digo que merece la pena subir andando. Si no, por supuesto, se puede ver desde abajo en barco, en crucero, pero si estamos en una forma física mediana, yo diría mediana o medio buena, recomiendo subir para tener estas maravillosas vistas. Si no estamos en buena forma y no podemos subir, en Noruega hay muchísimas otras posibilidades de subir para ver la vista de los fiordos desde arriba. Tenemos muchos funiculares, hoy no voy a hablar de él, no tengo ningún slide, pero hay uno en Loen, un poquito más al norte, donde subes en un funicular y arriba tienes todo este tipo de vistas sin tener que hacer tanto esfuerzo. Por supuesto, tenemos que mencionar los glaciares. En Noruega está el glaciar más grande de Europa y se puede recorrer haciendo excursiones. Yo recomiendo también entrar dentro del glaciar y hacer una excursión, aunque sea una fácil, porque puedes hacer una excursión para que puedes hacer hasta con niños, pero entrar dentro, te ponen crampones, te atan con unas cuerdas y es una experiencia muy bonita. Pisar el hielo, hacerte una foto con ese hielo azul y disfrutar de esos paisajes mágicos que parece que estás en otro planeta. Como os decía, hay excursiones para todos los gustos, desde para muy fáciles, eso sí, para, prácticamente para todos, hasta lo que es escalada para gente muy experta. Y ahora vamos a ir a viajar un poquito más al norte para ver un poco lo que ofrece Noruega, Noruega Ártica en verano. Claro, Noruega Ártica tiene unas características muy especiales. Tener en cuenta que estamos por encima del círculo polar. Entonces esto hace que en verano tenemos el sol de medianoche, en invierno la noche ártica con las auroras boreales. Tenemos 4 regiones. Las ciudades más importantes son Bodo, Tromsø y Alta. Dentro de estas ciudades yo destacaría Tromsø. Y como os decía, esta región tiene características muy especiales por estar por encima del círculo polar y gracias a la corriente del Golfo, que hace que esta región tan al norte del planeta esté habitada y tenga vida, porque ya os decía que si lo miráis en el mapa luego, ya veréis que en otras zonas de Groenlandia, por ejemplo, no hay vida, o en otras zonas del interior del continente. ¿Por qué viajar al norte de Noruega? Pues por la naturaleza, por el espacio, por estos paisajes, por las actividades, alojamientos. En verano o en invierno las auroras boreales, pero también tenemos auroras boreales en otoño. O sea que si tenéis clientes que van a Noruega en septiembre, también pueden disfrutar de las auroras. Sol de medianoche, safaris, cultura y sobre todo la gente. La gente del norte de Noruega es muy especial. Es un poco, en España los del sur son los más sociables y los del norte son más reservados y en Noruega pasa al contrario. La gente del norte es muy abierta, te invitan casi a su casa y es gente muy especial. Por supuesto, se puede llegar en avión, en tren, en coche, en cualquier tipo de transporte. Se me ha olvidado mencionar antes que para viajar desde Brasil a Noruega ahora hay muchísimas combinaciones, muy buenas opciones de vuelos, tanto a través de Portugal como a través de España, como a través de cualquier capital europea. Hay muy buenas conexiones a casi todas las ciudades noruegas desde Ámsterdam, por ejemplo. Entonces, si voláis a través con KLM Air France, pues desde Ámsterdam, desde París, o sea, hay muy buenas conexiones y afortunadamente están bajando un poquito los precios. Esto es para que veáis un poco el mapa del norte de Noruega. Como podéis ver, es muy curioso lo estrechita que es la costa, la franja en el norte. Hay una zona de Noruega en la que desde el mar hasta Suecia hay menos de 20 kilómetros, que es esto que veis ahí esta franjita que veis ahí en el mapa. Tenemos fenómenos únicos como las auroras boreales que mencionaba antes, el sol de medianoche, actividades como puede ser, ay, que se me ha atascado. Está pensando. Ay, espera, que se ha parado el sharing, pero espera, vamos a ver. Voy a compartir otra vez. No pasa nada. Continuamos.
se me ha parado la presentación, pero la voy a abrir otra vez y enseguida continuamos. Perdonad, no sé qué ha pasado, Listo, no algún tengo problema problema. técnico. Sí, es que es una presentación, como es bastante pesada, Sí, a lo mejor imagino. ha dado algún problema por eso, pero bueno. No sé si ahora se está viendo. No, ¿no? No, no entró. Vale. La verdad que no sé por qué, no sé por qué se debería ver. No sé qué está pasando. Ok, sí, paro de compartir. A ver si compartiendo ahora. No está en Perdonar, el ¿eh? Zoom. Ahí, creo que es ahí. ¿No? Ahora tampoco, ¿no? Ahora se ve tu pantalla, pero ahí dice actividades de invierno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya está listo. Ahora sí. Bueno, menos mal, perdonad. Entonces, No, bueno, como os decía antes, me parece que se ha pasado, porque estábamos en el verano, entonces han pasado algunas. Perdonad. Vale, estábamos aquí. No, estábamos todavía en verano. Vale. Bueno, bueno, estábamos con las actividades en el norte de Noruega. Bueno, como podéis ver, todo tipo de actividades y todo tipo de paisajes, que al final lo más interesante es que veáis el tipo de paisajes. Aquí podéis ver que el clima no es tan malo y todas las actividades que se pueden realizar, que son infinitas. Y además lo bueno, que en verano las puedes realizar las actividades casi las 24 horas. De repente te puedes ir a hacer kayak a las 12 de la noche, volver a las 2 de la mañana. Se pierde un poco la noción del tiempo cuando el sol dura las 24 horas. Esto simplemente es enseñaros algunas fotos. Esto es Svalbard, en el norte del planeta. Es un archipiélago que está a mitad de camino entre Cabo Norte y el Polo Norte. Y estos son los glaciares que también hay en el norte, pesca, safaris para ver la fauna, para ver los osos. Luego también hay patrimonio natural, como son los parques nacionales, las iglesias de madera, estamos ahora con cultura, patrimonio de la UNESCO. Y las rutas panorámicas de Noruega, que estas las quiero mencionar, aunque es probable que, como no van, probablemente no van a ir tantos clientes individuales, pero si algún cliente individual va en un fly and drive, que no deje de visitar estas carreteras, que son las antiguas carreteras de montaña, que ahora las han arreglado para el turismo y hay miradores, hay centros de visitantes hechos por arquitectos y realmente son una maravilla. Actividades de verano, como os decía antes, esto es por todo Noruega, pues como puede ser senderismo, ciclismo. Y ahora ya pasamos al invierno. Entonces, vamos a empezar por lo que es Oslo. Como de Oslo os he hablado antes, pero simplemente mencionar que en invierno es que merece la pena parar por lo menos una o dos noches en Oslo. En invierno, en la época de Navidad, tenemos los mercadillos de Navidad y si no, pues merece la pena ver la ciudad en invierno con excursiones para ver la nieve. Se puede ir incluso ir a, ir a esquiar. Y aquí falta algo, vale. Y entonces, en lo que es en los fiordos noruegos antes solo se visitaban en verano, pero ahora ya llevamos varios años en los que estamos invitando al turista a que descubra los fiordos en invierno. Entonces, para esto lo que hemos hecho ha sido desarrollar productos de turismo para que el turista tenga algo que hacer todo el año. Entonces, en invierno, pues se puede desde hacer un crucero para disfrutar del paisaje, que por ejemplo en la zona de Flam, en la zona de Sognefjord, el crucero funciona, el crucero en el barco eléctrico, el tren de Flam, las actividades están abiertas todo el año. Vistas espectaculares que tenemos durante todo el año.
Esto de kurs es un concepto noruego muy simpático, pero que simplemente consiste en saber disfrutar de la naturaleza, en hacer excursiones al aire libre, luego disfrutar del tomar un café en un sitio agradable, contrastes. Las ciudades en invierno también son muy interesantes de visitar. Y los fiordos, pues como os decía, son interesantes también visitar en invierno. Y en cuanto al norte de Noruega, realmente es un poco la zona más interesante para visitar en invierno, es lo que más demanda está teniendo. En el Ártico, como podéis ver, tenemos estas 4 regiones y, como os decía antes, destaca porque por aquí pasa el Círculo Polar y la corriente del Golfo. Tromsø, también lo he mencionado antes dentro del apartado de ciudades, pero en invierno se ha convertido en la capital de las auroras boreales. Entonces, desde aquí parten la mayoría de las excursiones para ver las auroras, tanto excursiones en autobús simplemente para buscarlas, en moto de nieve, trineo de perros. Hay multitud de excursiones y multitud de posibilidades y en los últimos años se están viendo más auroras que nunca. Cada año se ven más. Esperemos que este próximo año se sigan viendo tanto. Luego, lo que es Lofoten y las islas Lofoten, que en invierno también son muy interesantes. En la zona, por ejemplo, de Lofoten, en el mes de marzo es la época de pescar el bacalao, entonces podemos tener una experiencia cultural muy interesante. Alta, que en invierno, yo creo que Alta es la ciudad que tiene más futuro en invierno, junto con Tromsø. Tromsø está un poquito más saturado y en Alta tenemos un hotel de hielo, tenemos la cultura Sami, está muy cerquita de las ciudades capitales Sami que son Kautokeino y Karasjok, está bastante cerca de Cabo Norte, que visitarlo en invierno es una maravilla. Entonces Alta yo creo que es una ciudad que a lo mejor ahora todavía no es muy conocida, pero yo pienso que es súper recomendable para vuestros clientes y yo, vamos, yo creo que es más, casi hasta más interesante que Tromsø, aunque sea menos conocida. También hay unas pinturas rupestres que son patrimonio de la humanidad. Este es el Hotel de Hielo, Cabo Norte, que en invierno es una experiencia única. Y por último, en invierno en el norte de Noruega, yo destacaría Svalbard. Svalbard, como os decía, es un archipiélago que está a mitad de camino entre el Cabo Norte y Polo Norte. Y es un sitio muy especial, muy único, donde no hay carreteras, donde viven más osos polares que personas. Y es un sitio para un cliente, si tenéis un cliente muy exclusivo, muy especial, que quiere vivir una experiencia bastante única, con el lujo, donde el lujo es la exclusividad. Es un sitio donde es naturaleza ártica, pero luego a la vez tenemos muy buenos hoteles, muy buena gastronomía, todo muy cuidado y es una aventura controlada, es una aventura en que puede participar casi cualquier persona. Entonces, como os decía, en el norte de Noruega en invierno, ¿qué es lo más interesante? Pues por una parte la cultura sami, que la cultura sami, como sabéis, los sami son el pueblo indígena el único pueblo indígena de Europa. Viven entre Noruega, Suecia, Rusia y Finlandia. Y en Noruega es donde vive la mayor parte de la población sami y donde se mantiene su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, visten así, no están disfrazados, visten así en sus celebraciones y hemos conseguido que la experiencia para el turista, la experiencia Sami, sea una experiencia bastante auténtica. O sea, aunque es verdad que hay Samis que viven del turismo, lo que hacen es compartir su cultura de una manera muy respetuosa y no es un safari, o sea, no es un parque temático, es realmente familia Sami y cultura Sami de verdad. Otro atractivo de Noruega del Norte en invierno, yo diría el mayor atractivo son las auroras boreales. Ahora, por otra parte, no podemos vender un viaje a Noruega vendiéndolo solo con auroras boreales, porque es un fenómeno natural y puede ser que no las vean. Es verdad que se están viendo mucho últimamente, pero es mucho riesgo hacer un viaje que sea solo, ve a Noruega a ver las auroras, no, vean a experimentar el norte de Noruega con todo lo que os estoy contando y además existen muchas posibilidades de ver las auroras, que es verdad. Vamos, tantas posibilidades que en Hurtigruten, si no las ves Hurtigruten es el barco noruego que hace toda la costa noruega,
y en Hurtigruten, si no las ves en tu viaje, te ofrecen otro viaje para verlas. O sea que es bastante fácil verlas, pero no se pueden prometer. Se pueden ver, como os decía, desde septiembre hasta abril y se ven en condiciones especiales tanto de temperatura, de clima como de oscuridad. Algunas fotos yo las he visto muchas veces, la verdad que en las fotos es impresionante, pero la sensación es única. Y el tercer atractivo del norte de Noruega en invierno, las actividades. O sea, es el poder de actividades que no podemos hacer, pues en Brasil probablemente es muy difícil hacer excursiones en trineos de perros, tanto como de un par de horas, como de día completo, como incluso dormir fuera. Motos de nieve, excursiones en motos de nieve que ahora son eléctricas, ya no contaminamos. Esquí de travesía, o simplemente hacer safaris para disfrutar de la naturaleza. Hay muchísimos safaris en Zodiac para ver las aves, para disfrutar de la naturaleza desde muy cerca. Bueno, yo he mencionado el surf porque bueno, es una actividad muy, muy curiosa, se puede hacer en invierno en Lofoten y los surferos muy, muy, muy experimentados han descubierto este destino como destino de surf, aunque es un turismo muy minoritario, pero bueno, me parecía una curiosidad. Y por último, no podemos dejar de mencionar los hoteles de hielo. En Noruega tenemos un hotel de hielo en Tromsø, en Alta y en Kirkenes. Kirkenes es el lugar más al norte lindando con la frontera con Rusia, que es donde termina el barco Hurtigruten que hace la costa de Noruega todos los días, desde Bergen hasta Kirkenes. Entonces, en estos 4 lugares hay hoteles de hielo. Yo recomendaría dormir en el hotel de hielo no más de una noche, pero sí una noche, porque es una experiencia pues bastante especial. O sea, en los hoteles, dentro del hotel, dentro de la habitación, no se pasa frío, porque te dan un saco especial. Antes de meterte en la habitación, normalmente haces una sauna o haces un jacuzzi al aire libre. Hay un centro con duchas y para los que realmente de repente se dan cuenta de que no quieren vivir esa experiencia, pero es una experiencia muy especial y que yo la recomiendo. Y esto es que el frío no existe, que es una frase que a mí cuando empecé a trabajar para Noruega me hizo mucha gracia porque es que lo dicen constantemente y es verdad, si vas bien equipado, pues no pasas frío, es algo bastante obvio, pero en Noruega siempre te van a dar ropa especial para todas las actividades, de manera que no pases frío aunque haga mucho frío fuera. Entonces, si vas a hacer un safari de trineos de perros, de motos de nieve, siempre te van a dar monos, gorros, guantes. Entonces, aunque es conveniente llevar buena ropa, no hace falta llevar un equipamiento de extremo de aventura. Ahora os voy a hacer un breve, bueno, los alojamientos de Noruega, que por características especiales de los alojamientos en Noruega no tienen estrellas, son bastante minimalistas. El servicio es inferior, por supuesto, a Latinoamérica. No hay prácticamente ningún servicio de maleta. Es importante saberlo. Son hoteles que están muy bien, la relación calidad-precio es muy buena. Son hoteles muy cómodos, muy funcionales. El desayuno es maravilloso y el diseño también. Pero quizás en cuanto a servicio, en temas de personal, en servicio que requiere personal, como os decía, porteros, maletas, todo eso es probable que no lo encontréis y es importante que lo sepan vuestros clientes. Tenemos hoteles normales pues en las principales cadenas hoteleras están presentes en Noruega, las nórdicas como Thun, Scandic, Choice, First. Pero luego también a mí en Noruega me encanta destacar hoteles, otro tipo de hoteles, como pueden ser las cabañas de pescadores. Estas cabañas están en Lofoten y aquí puedes dormir dentro de la cabaña. En algunas de ellas tienes hasta una caña para pescar desde tu ventana. Esto es como una curiosidad y es una experiencia muy buena. Tienes todo tipo de hoteles en un faro, en bueno, granjas. Entonces yo también destaco este tipo de alojamientos. Y en cuanto a gastronomía, pues me gustaría destacar que la gastronomía noruega se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Antes era una gastronomía muy básica, que prácticamente comían patatas con
carne y pescado todos los días y ahora hay una corriente de gastronomía joven e innovadora basada en productos locales con muchísimo enfoque en la sostenibilidad y en los productos kilómetro cero, pero a la vez con una cierta sofisticación, con muchas influencias de otras cocinas del mundo y de Europa. Sobre todo hay mucha influencia francesa. Y entonces aquí podéis ver otros productos. Y luego también algo interesante es que la gastronomía está muy centrada en la experiencia. Entonces ya no solo se trata de comer muy bien en un restaurante muy bueno, sino de probar productos locales, de probar lo que es la gastronomía en la naturaleza, de hacer excursiones para ver cómo se hace el queso, para probar la sidra en una bodega local. Bueno, así, disfrutar de lo que es la experiencia en la gastronomía. En cuanto a Noruega, lo importante que es la sostenibilidad, me gustaría compartir un vídeo. Si vamos bien de tiempo, Daniel, nos da tiempo a ver este vídeo que es muy interesante para que veáis este vídeo sobre naturaleza, sobre la sostenibilidad en Noruega. Y bueno, con este vídeo termino, porque este vídeo, la verdad, que casi hay veces que con los vídeos me dan ganas de no hablar yo, porque dan tanta imagen del país y luego este vídeo es una muestra un poco de cómo está trabajando Noruega para intentar tener un destino cada vez más sostenible, reducir la huella de carbono a la vez que aumentamos el valor tanto para el cliente como para la industria noruega, lo cual está siendo un reto muy importante, muy grande, pero que sepáis que estamos trabajando en ello y tenemos un país en el que la naturaleza es tan importante que no nos podemos permitir el lujo de estropearla ni un poquito. Y luego, siempre que en Noruega, siempre a veces, cuando yo voy a vender Brasil en Noruega, siempre me dicen, uy, pero el turismo de Brasil no es sostenible porque vuelan y la carga de carbono. Pero yo siempre contesto que es verdad que el turista brasileño cuando viene a Noruega no viene solo a Noruega y viene a Europa. Entonces probablemente esté pasando 3 o 4 semanas en Europa, con lo cual lo que es el footprint de carbono, la huella de carbono, no es muy superior a la que va dejando un turista europeo, si lo divides por todo el tiempo que está estando. Y luego además es un turista muy respetuoso, un turista que en general, el turista que viene a España o a Europa,
pues un turista que es de un nivel económico alto, que va a dejar un valor en la economía y en las industrias locales. Y bueno, yo lo defiendo, por supuesto. Y nada, quería terminar con este comentario. Si tenéis Perfecto. cualquier pregunta, Yo creo que está ¿tenéis bien. alguna pregunta? Yo creo que en el chat también no había ningún tipo de pregunta. Creo que está bien completo toda tu presentación. Ok, y bien es autoexplicativa. Ok, Os la voy a mandar para que, por si alguien la quiere ver más despacio, porque es ok. verdad que he intentado hablar despacio, a lo Sí, mejor cuesta mucho más entender el español que el portugués, a mí me pasa también. no te Pero bueno, preocupes. espero que os haya servido Sí, sí. y, No te preocupes y así. que está grabado también. Genial. Yo creo que Ok, Noruega es un destino que para los brasileños está ganando más y más interés. Está creciendo mucho las bed nights, las pernoctaciones, y yo creo que hay muchísimo potencial, tanto para el invierno como para el verano. perfecto. Ok, Eugenia. Muchas gracias por tu participación y por habernos pasado todo ese tipo de informaciones muy ricas. E agradecemos a presença de todo mundo e muito obrigado mais uma vez, ok? Bom dia para Muito todos. obrigada. Bom dia.